Llegamos al tema 8, último tema, final del minicurso de introducción a SQL usando MySQL como base de datos. Llegamos al tema 8, que es subconsultas. Una subconsulta es una consulta dentro de otra sentencia SQL, a la que llamaremos sentencia contenedora. Una subconsulta siempre está entre paréntesis y normalmente se ejecuta con anterioridad a la sentencia que la contiene. Al igual que cualquier consulta, una subconsulta puede devolver una única fila con una única columna, múltiples filas con una única columna o múltiples filas y múltiples columnas. En temas anteriores ya hemos visto algunos ejemplos de subconsultas, pero para comenzar veamos la siguiente petición. Se desea mostrar todas aquellas cuentas corrientes cuyo saldo disponible sea mayor al saldo promedio de todas las cuentas corrientes del banco. Para realizar esta consulta, lo primero que tenemos que ubicar es el saldo promedio de todas las cuentas corrientes. ¿Sí? Nos piden mostrar todas aquellas cuentas corrientes cuyo saldo disponible sea mayor al saldo promedio. Entonces debemos ubicar el saldo promedio de todas las cuentas corrientes. Para esto podemos ejecutar la siguiente sentencia SELECT. Entonces, usando la función de agregación ABG, que me busca el promedio, se le aplico al saldo disponible de la tabla cuentas, donde el código de producto sea el que corresponde a cuentas corrientes. Al ejecutar esta consulta, el resultado sería 7300. Ese sería el promedio de las cuentas corrientes. Ahora, una vez obtenido el promedio, que es este que está acá, a través de esta consulta, podemos utilizarla dentro de otra para generar los resultados que nos piden en el primer enunciado, tal y como se muestra a continuación. Entonces mostramos ID de cuenta y el saldo disponible en la tabla cuenta, donde el código de producto sea cuenta corriente y el saldo disponible sea mayor al resultado que me bota esta consulta, que es esta misma que está acá, y que ese resultado es este que está acá. Entonces se va a ejecutar esta consulta y luego se va a verificar todos aquellos saldos disponibles que sea mayor a lo que me arroje esta consulta, que es 7300. O sea, esta consulta da como resultado esto que está acá. Solo dos cuentas corrientes están por encima de 7300, que es el promedio de todas las cuentas corrientes del banco. Vean que esto es un grupo implícito, es decir, todas las filas de la tabla cuenta cuyo producto sea CCO. Entonces, tipos de subconsultas. Tenemos dos tipos de subconsultas: las no correlacionadas y las correlacionadas. Las no correlacionadas son aquellas que pueden ejecutarse por sí solas y no hacen referencia de ninguna forma a la sentencia contenedora. La mayoría de las subconsultas que se van a encontrar serán de este tipo, a menos que se estén escribiendo sentencias update o delete, que con frecuencia usan subconsultas correlacionadas. En el ejemplo anterior de la consulta, que ubica el promedio, observamos que devuelve una única fila y una única columna. A este tipo de consulta se le denomina subconsulta escalar y puede aparecer en cualquier parte de una condición utilizando los operadores habituales de igualdad, diferencia, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. Por otra parte, las subconsultas correlacionadas dependen de la sentencia contenedora, es decir, están correlacionadas con la sentencia que la contiene, a partir de la cual se referencian una o más columnas. A diferencia de una subconsulta no correlacionada, este tipo de subconsultas no se ejecutan hasta que no lo haga la sentencia contenedora. Es decir, la subconsulta correlacionada se ejecuta una vez por cada fila de la sentencia contenedora. Es decir, o podemos diferenciar también las correlacionadas de las no correlacionadas, en que las no correlacionadas yo las puedo ejecutar de forma independiente, mientras que las correlacionadas no. Ellos esperan que se ejecute la contenedora para poder ejecutarse ellas. Si vemos el ejemplo anterior, vean que yo primero pude ejecutar esa sentencia, pude ejecutar la subconsulta.
sin necesidad de que se ejecutara la contenedora. Es decir, que esta es una subconsulta no correlacionada, no depende de la consulta que la contiene. Entonces, subconsultas no correlacionadas. Supongamos que queremos ubicar el ID, el tipo de producto, el ID del cliente y el saldo disponible de todas las cuentas del banco que no hayan sido abiertas por el cajero principal de la sucursal ubicada en Trujillo. Entonces, seleccionamos lo que nos piden: ID de la cuenta, tipo de producto, ID de cliente y saldo disponible de la tabla cuenta. Pero que la cuenta no haya sido abierta por el cajero principal de la sucursal Trujillo. Entonces, esta consulta que está acá, lo que va a hacer es traerme el ID del cajero principal de la sucursal Trujillo. Y luego voy a buscar todas aquellas cuentas cuyo ID de empleado que la abrió sea diferente a este que estoy recuperando acá. Se debe tener en cuenta que si utiliza una subconsulta en una condición de igualdad, pero la subconsulta devuelve más de una fila, obtendrá un mensaje de error debido a que no puede comparar un conjunto de valores con los operadores de igualdad o de diferencia. Entonces vamos a ejecutar primero este select que está acá. Vamos a ver cómo se comportaría ese select directamente en SQL. Peguemos la consulta acá. Ok. Entonces vamos a hacer algo primero. Vamos a ejecutar la subconsulta, que es esta que está acá entre paréntesis, a ver qué es lo que me devuelve ella. Entonces eliminemos esta parte y este paréntesis acá al final. Entonces, ven que me devuelve el ID 16, el empleado con el ID 16. ¿Y este empleado quién es? Pues el empleado que corresponde a cajero principal de la sucursal cuyo estado es Trujillo. Entonces, si yo ejecuto la consulta completa, ¿qué va a hacer la consulta? Devolverme todas aquellas filas cuyo ID de empleado que abrió la cuenta sea diferente al 16, que es el que me devuelve esa subconsulta. Entonces vean que yo pude ejecutar sin ningún problema la subconsulta sola. Entonces esto es lo que me hace que la subconsulta sea no correlacionada. Yo la puedo ejecutar ella sola sin necesidad de que se ejecute la sentencia contenedora. Entonces vamos a ejecutar. Y el resultado son todas estas cuentas que están acá. Eso quiere decir que estas cuentas, ninguna las abrió el empleado con ID 16. Ok, comentábamos entonces que se debe tener en cuenta que si utiliza una subconsulta en una condición de igualdad, pero la subconsulta devuelve más de una fila, obtendrá un mensaje de error debido a que no puede comparar un conjunto de valores con los operadores igual o diferente. Para ver qué sucede en realidad, realicemos la misma consulta anterior, pero en lugar de incluir a los cajeros principales, consideremos solo a los que no son principales. Entonces vamos a hacer esa consulta. La misma anterior, pero que el título no sea cajero principal, sino simplemente cajero. Entonces me da este mensaje de error. Como hay más de un cajero asignado a la sucursal Trujillo, entonces este select devuelve más de una fila. Entonces él no puede comparar este valor con un conjunto de valores. Por eso dice que la subconsulta devuelve más de una fila. Ese es el error que está dando allí. Visto ya el error que nos genera cuando las subconsultas devuelven más de una fila, entonces veamos ahora qué podemos hacer cuando pasa esto, cuando las subconsultas retornan más de una fila. Entonces, subconsultas de columnas únicas y múltiples filas. Si la subconsulta devuelve más de una fila, no se podrá comparar con los operadores relacionales, tal como lo vimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, existen 4 operadores adicionales que se pueden utilizar para construir condiciones con este tipo de subconsultas. Estos son el operador INT, NOT IN, OR
y N. El IN, aunque no se puede comparar un valor único con un conjunto de valores, sí se puede comprobar si un único valor pertenece a un conjunto de valores. Observemos el siguiente ejemplo. Realice una consulta que muestre todos aquellos empleados que supervisan a otros. Es decir, una consulta que muestre todos aquellos empleados que son jefes de otros. Entonces tenemos acá la consulta. Seleccione el ID del empleado, el apellido, el nombre y el título de la tabla de empleados, donde el ID del empleado esté en, y aquí tengo otro select que me trae la columna jefe MID de la tabla empleado. Entonces, esta consulta me está trayendo los ID de todos aquellos empleados que son jefes. Y acá lo que voy es preguntar si este ID de este empleado está en este conjunto de valores que me están devolviendo acá en esta consulta. La consulta anterior utiliza el operador IN con una subconsulta en la parte derecha de la condición de filtrado para ver qué empleados son jefes de otros. Por otra parte, la subconsulta devuelve los ID de los empleados que son jefes. Entonces vamos a ver cómo sería esta consulta. Coloquemos la consulta acá. Y vamos a hacer lo mismo que en la consulta pasada. Vamos a ejecutar primero la consulta interna. Ejecutamos y vemos que nos trae los valores de los ID de aquellos empleados que son jefes. El 1 es jefe, el 3 es jefe, el 4, el 6, el 10, el 13 y el 16. Entonces, vean que esta consulta nos trae múltiples filas. Entonces no podría utilizar los operadores relacionales para comparar contra estos valores. Entonces por eso utilizamos el operador IN para verificar que el ID del empleado está en ese conjunto de valores que me genera esta consulta. Y aquí me trae todos aquellos empleados que son jefes de otro. Es decir, que este ID se encuentra en el resultado que arroja esta consulta que está acá. También podemos hacer lo contrario, comprobar que un valor no esté dentro de un conjunto de valores. En la consulta anterior comprobamos que un valor estuviese dentro de un conjunto de valores. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde comprobemos que un valor no se encuentra dentro de un conjunto de valores. ¿Sí? Además de ver si existe un valor dentro de un conjunto de valores, se puede comprobar lo contrario con el uso del operador NOT-IN, la negación. Observe el siguiente ejemplo. Realice una consulta que muestre a todos aquellos empleados que no supervisen a otros, es decir, que no son jefes de nadie. Entonces, prácticamente la misma consulta anterior, solo que agregamos ahora el NOT-IN. Y traemos el ID del empleado, de la tabla empleado, donde el ID del jefe es no null. Entonces, vean que podemos hacer lo contrario haciendo la negación. Vamos a ver cómo sería esto en SQL. Colocamos entonces la consulta acá, la ejecutamos y me saldrán todos aquellos empleados que no son jefes de nadie. La diferencia con la consulta anterior, bueno, el not in, y que acá añadimos una condición, que jefe MID is not null, que no sea nulo este campo. ¿Por qué añadimos esa condición allí? Porque recordemos que el presidente del banco tiene ese campo nulo porque él no tiene jefes, pero él sí tiene gente a su cargo. Entonces, si yo no coloco esta condición, el presidente del banco me saldría acá y no sería correcto. Entonces, por eso colocamos esta condición. Si examinamos la tabla empleado, vemos que efectivamente el primer registro, que es Miguel Suárez, no tiene ID de jefe, está nulo. ¿Por qué? Porque él es el presidente del banco, no tiene jefe por encima de él. Entonces, por eso esa condición de que la columna jefe MID sea not null.
Otro operador que se puede utilizar en subconsultas de columnas únicas y múltiples filas es el operador ALL. Mientras que el operador IN se utiliza cuando una expresión se puede encontrar dentro de un conjunto de expresiones, el operador ALL permite realizar comparaciones entre un único valor y todos los valores del conjunto. Para construir esta condición debe utilizar junto con el operador ALL uno de los operadores relacionales, el igual, el menor, el mayor, el diferente, el mayor igual y el menor igual. Por ejemplo, la siguiente consulta devuelve todos aquellos empleados cuyos ID no sean iguales a ningún ID de un empleado jefe. Entonces, como pueden ver, esta consulta va a devolver el mismo resultado de la consulta que hicimos anteriormente, en la lámina anterior. Si acá observemos que esta consulta devuelve los mismos resultados que el ejemplo anterior, es decir, que el operador diferente o es equivalente al operador not in. Entonces, esto lo que quiere decir es que este ID de empleado sea diferente a todos los IDs que están en este conjunto de resultados. Veamos otro ejemplo que utilice el operador ALL. Realice una consulta que devuelva todas aquellas cuentas cuyo saldo disponible sea menor al saldo disponible de cualquier cuenta de Franklin Pérez. Entonces, seleccionamos ID de cuenta, ID de cliente, código de producto y saldo disponible de la tabla cuenta, donde el saldo disponible sea menor a todas aquellas cuentas de Franklin Pérez. Entonces, menor all. La subconsulta devolverá los saldos disponibles de las cuentas de Franklin Pérez. Por lo tanto, la consulta contenedora encuentra todas las cuentas cuyo saldo esté por debajo de la cuenta que tenga menor saldo. Entonces, esta es otra forma de utilizar el operador ALL. Veamos cómo sería directamente en SQL. Ejecutemos la consulta. O bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Vamos a utilizar primero la subconsulta sola. Ejecutamos sola. ¿Qué va a volver ella? Franklin Pérez tiene dos cuentas. Y el saldo disponible de esas cuentas, de una es 1057 y de la otra es 2212,50. Entonces, la consulta completa lo que va a hacer es mostrarme todas aquellas cuentas que sean menor a todos estos saldos que acabamos de conseguir, que son estos dos. Es decir, que me va a mostrar todas aquellas cuentas que sean menores a 1057,75. Entonces ejecutémosla ahora sí completa. Y bien que me está sacando todos aquellos productos cuyo saldo es menor al menor de Franklin Pérez. Otro operador que podemos usar en subconsultas de columnas únicas y múltiples filas es el operador any. Al igual que el operador all, el operador any permite que un valor se compare con los miembros de un conjunto de valores. Sin embargo, al contrario de all, una condición que utiliza el operador any considera como verdadero cuando se encuentra al menos una comparación que sea cierta. A diferencia del ejemplo anterior, donde se utilizaba el operador all y se consideraba verdadero si las comparaciones contra todos los miembros del conjunto eran favorables. Por ejemplo, supongamos que se quiera localizar todas aquellas cuentas cuyo saldo disponible sea superior al saldo disponible de cualquier cuenta de Franklin Pérez. Entonces utilizaríamos el operador any junto con el operador mayor. Entonces que el saldo disponible de las cuentas sea mayor a cualquier cuenta de Franklin Pérez. Y hay una nota acá que dice que el operador igual any es equivalente al operador in. Entonces vamos a ver cómo sería esta consulta directamente en SQL. Coloquemos la consulta y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ejecutar primero la subconsulta ya sola.
Se nos muestra los dos saldos disponibles de las cuentas de Franklin Pérez. Entonces, en la anterior, ella me mostraba todas aquellas cuentas que fueran menor a 1057. En este caso, me va a mostrar cualquiera que sea mayor a 1057 o a 2212,50. Cualquiera. Es decir, a todas aquellas mayores a 1057. Entonces vamos a ejecutarlo. Y vean que me muestra todas aquellas que son mayores a 1057. Es decir, mayores a cualquier valor del conjunto de resultados que me dio la subconsulta. Subconsultas de múltiples columnas. Hasta el momento, todos los ejemplos de subconsultas que se han desarrollado devuelven una única columna y una o más filas. Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden utilizar subconsultas que pueden devolver dos o más columnas. Veamos el siguiente ejemplo. Escribo una consulta que devuelva todas aquellas cuentas que fueron abiertas en la sucursal Mérida solo por cajeros principales. Seleccionamos el ID de la cuenta, la ID del cliente, el tipo de producto, el código del producto de la tabla cuenta, donde la sucursal donde se abre la cuenta sea igual, y acá tengo una subconsulta que devuelve el ID de la sucursal de Mérida y que el ID del empleado, y tengo acá entre este conjunto de resultados y este conjunto que me muestra el ID de aquellos empleados que son cajeros principales. Entonces, esta consulta utiliza dos subconsultas. Una para recuperar el ID de la sucursal Mérida, que es la primera, y otra para el ID de los cajeros principales del banco, que es esta otra que está acá. Por otra parte, la consulta contenedora utiliza esta información para recuperar todas las cuentas abiertas por un cajero principal en esta sucursal, la de Mérida. Entonces veamos cómo ejecutamos esta consulta directamente en SQL. Entonces tengo la consulta acá, aquí la primera subconsulta que me devuelve el ID de la sucursal de Mérida, y aquí la segunda subconsulta que me devuelve el ID de los cajeros principales del banco. Ejecutamos y me devuelve 3 filas. Entonces, pero hasta acá dice que subconsultas de múltiples columnas, pero las subconsultas han devuelto. Esta devuelve una sola, que es el ID, y esta devuelve una sola, que es el ID. Entonces no estamos haciendo aún subconsultas de múltiples columnas. Entonces, podemos realizar la consulta anterior utilizando una única subconsulta, debido a que la tabla de empleado incluye información referente a la sucursal a la que pertenece el empleado. Así que se puede comparar la columna cuenta sucursal ID y cuenta MID en una única subconsulta sobre las tablas de empleado y sucursal. Entonces veamos cómo quedaría. Seleccionamos los datos de la cuenta, de la tabla cuenta, donde el ID de la sucursal y el ID del empleado estén en lo que me va a devolver esta subconsulta. ¿Qué es esta subconsulta? Recuperar ID de la sucursal y ID del empleado de las tablas sucursal y empleado, donde el ID de la sucursal sea igual al ID de la sucursal a la cual está asignada el empleado, que el nombre de la sucursal sea Mérida y que el título sea cajero principal. Entonces, esta versión de la consulta lleva a cabo la misma función que la del ejemplo anterior, pero con una subconsulta única que devuelve dos columnas en lugar de dos subconsultas donde cada una devuelve una única columna. Entonces veamos cómo es esta nueva consulta. Ejecutemos entonces la consulta. Vean que esta subconsulta tiene dos columnas, sucursal ID, MID. Ejecutamos y vemos que el resultado son las tres mismas cuentas que me devolvió la consulta anterior. La diferencia es que esta la hicimos con una única subconsulta, y esta subconsulta tenía dos columnas, son múltiples columnas
múltiples filas. Veamos ahora lo que son las subconsultas correlacionadas. Una subconsulta correlacionada, como ya mencionamos antes, es dependiente de la sentencia contenedora, a diferencia de las no correlacionadas. Las subconsultas correlacionadas no se ejecutan hasta que no lo haga la sentencia contenedora. Veamos el siguiente ejemplo. Realizo una consulta que muestra el ID, el tipo y la ciudad de aquellos clientes que tienen exactamente 2 cuentas en el banco. Entonces la consulta sería como sigue. Seleccionamos el ID, el tipo de cliente y la ciudad de la tabla de clientes, donde contamos de la tabla cuenta todas aquellas filas donde el ID de la cuenta sea igual al ID del cliente y que ese conteo me dé igual a 2. Entonces lo que hace que la consulta sea correlacionada es la referencia que se hace a cliente.clipisoid al final de la subconsulta. Vean que esta tabla cuenta.clipisoid se está haciendo igual a cliente.clipisoid, pero cliente.clipisoid pertenece a la consulta contenedora. Entonces por eso es correlacionada, porque se tiene que ejecutar primero esta para obtener este valor y luego compararlo con este. En este caso, la consulta contenedora recupera las 13 filas de la tabla cliente y ejecuta la subconsulta una vez por cada cliente, pasando el CLI-ID apropiado para cada ejecución. Si la subconsulta devuelve el valor de 2, entonces la condición de filtrado se cumple y la fila se añade al conjunto de resultados. Veamos cómo sería esto en SQL entonces directamente. Vamos a ejecutar entonces la consulta. Y vean que me dice que las clientes que tienen ID 2, 3, 6, 8 y 10 tienen únicamente 2 cuentas en el banco. Entonces, entendido por qué es correlacionada, porque acá estamos haciendo referencia a uno de los campos o columnas de la sentencia contenedora. A diferencia de las no correlacionadas, yo no podría ejecutar esta sola. Si yo trato de ejecutarla ella sola, me va a dar un error. Sí, porque cliente.clipisoid, esa fila, esta columna es desconocida, no está estipulada en ningún lado. Entonces, por eso es correlacionada, porque depende de la sentencia que la contiene. El operador que se usa de forma más habitual para construir condiciones que utilizan subconsultas correlacionadas es el operador EXIST. Este operador se usa cuando se quiere identificar que existe una relación sin importar cantidad. Por ejemplo, realice una consulta que localice todas las cuentas para las cuales se realizaron transacciones el 15 de enero del 2000. Es decir, todas las cuentas que tuvieron transacciones, no importa cuántas, si fue una, si fueron 20, si fueron 100, no importa cuántas, solo que hubo transacciones. Entonces seleccionamos ID de cuenta, código del producto, ID de cliente y saldo disponible desde la tabla cuenta, donde existan valores en esta subconsulta. ¿Y qué trae esta subconsulta? Simplemente un literal 1 de la tabla de transacciones, donde el ID en la tabla de transacciones sea igual al ID que está proporcionando la consulta contenedora, y que la fecha de transacción sea el 15 de enero del 2000, que es la que necesitamos. Vamos a ejecutar la consulta. Y vean que me devuelve 3 cuentas. Así que estas 3 cuentas tuvieron transacciones el 15 de enero del 2000. O sea, al utilizar el operador EXIST, la subconsulta devuelve ninguna, una o muchas filas, y la condición simplemente comprueba si la subconsulta ha devuelto alguna de ellas. Si observa la cláusula select de la consulta, verá que contiene un único literal, el 1,
este que está acá, ya que la condición de la consulta contenedora solo precisa conocer cuántas filas se ha devuelto. Los datos reales devueltos por la consulta son irrelevantes. Bueno, esto es todo de este mini curso de introducción a SQL, utilizando MySQL como base de datos y PHPMyAdmin como gestor de la base de datos. Espero que hayan comprendido cada uno de los tópicos que tocamos durante el curso, y cualquier duda, pregunta, sugerencia, pues bienvenida sea, y si está a mi alcance, trataré de resolverla. Eso es todo, espero que aprovechen el curso, que lo disfruten y seguimos en contacto.